La mies es mucha y los obreros son pocos. Saludos, bendiciones. Este es el pastor Juan Carlos del Centro Evangelístico Misionero La Última Cosecha, el de semillas de fe para el corazón. Te damos las más expresivas gracias por ser participante de cada una de estas reflexiones en las cuales hemos estado enviando y has estado escuchando. Te pedimos que las compartas con otros y nos dejes tu sentir de cada una de ellas. También agradecemos grandemente la colaboración de nuestro hermano Alejandro Márquez en la producción de cada una de ellas. Así que sigue pendiente porque tendremos muchas cosas interesantes en Semillas de Fe para el Corazón. Fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos, viendo todo el trabajo que había que realizar para alcanzar las almas perdidas y sobre todo las ovejas perdidas de la nación de Israel. Mateo detalla todo esto de una manera magistral cuando el capítulo 9, versículo 35 al 38 se desarrolla este pensamiento cuando Jesús, luego de recorrer todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos, es decir, de los judíos, y predicando el evangelio del reino de Dios y sanando toda dolencia y enfermedad en el pueblo, dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí vemos al misionero más grande de todos los tiempos, Jesucristo, el cual vino a este mundo con una misión, y la misión era de redimir al hombre del pecado y reconciliarlo con Dios. Así que tenemos en Jesucristo el ejemplo de lo que es ser un misionero. Y en ese primer versículo 35 vemos algo interesante, donde dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, es decir, de los judíos, y predicando el evangelio del reino y sanando a los enfermos y toda dolencia del pueblo. Aquí vemos una clave muy importante de los misioneros, que son los que van por las ciudades, por las aldeas, por los campos y todas aquellas naciones donde Dios abre la puerta, predicando un solo evangelio, el evangelio de Jesucristo, el evangelio del reino de Dios, para así poder alcanzar esas almas que están cautivas, que están en tinieblas por el enemigo, y poder traerlos a la luz y al evangelio del Señor. Y con ello pues también nos acompaña siempre el poder de Dios. Dice que sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Una característica importante de los misioneros es que podemos ir a muchos lugares donde Dios nos abre las puertas con un solo objetivo: alcanzar las almas para Cristo, alcanzar los no alcanzados. ¿Cómo? A través del mensaje del reino. ¿Cuál es el mensaje del reino? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje del reino. Es triste ver cómo muchos han distorsionado hoy en día ese mensaje del reino, trayendo un mensaje popular basado muchas veces en el egoísmo humano, basado en el hombre, y se han desvirtuado completamente de ese mensaje, que es el mensaje del arrepentimiento. O sea que una de las claves principales que nos da Jesucristo en su vida como misionero es que Él iba a todos los lugares, a las ciudades, las aldeas, a los campos, a todo lugar donde había una necesidad, y luego que llegaba allí Él comenzaba a anunciar el evangelio, y con la evidencia de la sanidad divina y de la liberación y la restauración de las almas. Dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque las veía desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Una de las cosas que tiene que tener no solamente el misionero, ni el pastor, ni cualquier líder, sino la iglesia completa de Jesucristo, se llama compasión. Es tener esa compasión por los perdidos, esa compasión por los que están sufriendo discrimen, por los que están sufriendo por el pecado, por los que están esclavizados, encarcelados. Y nosotros tenemos la encomienda de ir y llevar este evangelio de liberación y de restauración a estas almas perdidas. Pero tenemos que tener compasión. Esa es una cualidad muy importante en el misionero y en cada uno de nosotros como cristianos. Dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Desde el Antiguo Testamento a los líderes de Israel se les llamaba pastores, porque eran los que estaban encargados de alimentar al pueblo, de vigilar el pueblo y de protegerlo. Pero triste y lamentablemente pues estos líderes religiosos de Israel fallaron en su cometido. Y cuando Cristo llega en su ministerio y su encomienda,
de parte del Padre, pues entonces se topa con esto, que Él ve a toda la humanidad, no solamente al pueblo de Israel, sino también a las demás personas, los vio dispersos y que estaban desamparados como una oveja que no tiene pastor, iban sin rumbo, a merced del enemigo, a merced de la inclemencia del tiempo y todo esto. O sea que una de las cosas que tiene que tener y tenemos que tener como cristianos o como misionero, pastor o el ministerio que Dios te haya llamado, es que tienes que tener compasión. Hay que tener compasión de las almas. Así como Dios ha tenido compasión de nosotros tenemos que tener también compasión de estas personas que también se encuentran en la misma condición en la cual tú y yo nos encontrábamos en un momento. Por eso hay que tener misericordia y llevarles una palabra, ¿verdad?, de consuelo, siempre diciéndole la verdad, que para entrar al reino de los cielos el requisito es arrepentimiento. Y al final de estos 2 versículos bíblicos dice, dijo a sus discípulos, la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad por tanto al Señor de la mies que envíe obreros. Y esto es interesante porque Jesús le dice a aquellos discípulos que andaban con él por mucho tiempo, la verdad la mies es mucha, el trabajo es mucho, la cosecha es mucho trabajo, pero no hay obreros. Necesitamos obreros. Los discípulos se iban a convertir en obreros, pero él necesitaba más obreros. Dijo, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hoy en día nosotros tenemos que pedirle lo mismo al Señor. Todavía se escucha la voz de Dios, todavía se escucha la palabra de Jesucristo diciéndole a esta generación, a todo su pueblo en este tiempo, rogad al Señor de la mies para que envíe obreros. La mies es mucha, la cosecha es mucha, pero faltan obreros. Jesucristo le dijo esto a sus discípulos para crear en ellos esa hambre por las almas perdidas, por la cosecha de almas, porque estamos hablando aquí de una cosecha espiritual. Pero para esa cosecha espiritual, que es mucha, o sea, la mies es mucha, hacen falta obreros. Y podemos obtener esos obreros cuando le rogamos al dueño de la mies, que precisamente es nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo vemos cuando Jesucristo en el capítulo 10, verso 1 dice, entonces llamando a sus 12, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. O sea que el mismo que dice, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, es el mismo que comisiona a aquellos 12, le da autoridad sobre los espíritus inmundos, una autoridad espiritual para echar fuera demonios y para sanar toda dolencia y enfermedad. Luego más adelante en Lucas nos habla que comisionó a otros 70, aparte de los 12, a otros 70, para poder llevar este evangelio a las almas y a los lugares necesitados. Le encomienda a los discípulos, se concentró en las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque Cristo dijo, por caminos gentiles no vayáis. Pero más sin embargo, estos 70, dice que Jesucristo los mandó delante de él para que ellos, en otras palabras, fuesen abriendo camino para cuando él fuese y llegase a esos lugares a predicar la palabra. Y es el lugar donde Dios nos va a enviarnos, porque él quiere hacer cosas grandes o una obra grande en esos lugares. Y él nos envía como estos 70, como quien dice, abriendo camino para que nosotros en su nombre podamos hacer la obra que él quiere hacer en esos lugares. Por tanto, yo te animo a que sigamos este ejemplo de Jesucristo. Número 1, que podamos ir a las ciudades, aldeas y a todos los lugares donde está la necesidad. Este mismo Jesús dijo en Marcos capítulo 16, verso 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no será condenado. Hasta los confines de la tierra, es decir, las montañas allá más lejanas, aquellos lugares que nosotros muchas veces ni pensamos que están muy lejanos, pero que hay personas en esos lugares, ellos tienen que escuchar el evangelio del reino de Dios. Fue lo que Cristo dijo. Y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones para testimonio a ellos, y luego entonces vendrá el fin. O sea que el fin viene cuando ya se predique en todo el mundo. Hemos alcanzado muchas cosas a través de los medios que Dios nos ha dado, y radio, televisión, satélite, internet, pero todavía hay lugares donde no hay internet, donde no hay radio, donde no hay esa comunicación, y hay personas que viven en esos lugares que necesitan escuchar este evangelio
de salvación. Pero la Escritura dice hasta los confines de la tierra. Y el confín de la tierra muchas veces creemos que es esos lugares tan remotos. Sí, hay que ir a esos lugares remotos. Pero tú como un misionero en tu nación, los confines de la tierra pueden ser ese vecino, ese compañero de trabajo, ese amigo, esa amistad que tiene con esa familia, algún compañero de estudio. Eso para muchas personas son los confines de la tierra. Porque quizás no podrás ir a montarte a un avión a evangelizar o a hacer misiones en otros países. Sin embargo, tú eres un misionero en tu propio hogar, en tu propia nación, en tu propio vecindario, y donde quiera que estés, eres un misionero porque la misión es alcanzar las almas para Cristo. Así que hagamos esto con compasión, prediquemos la verdad del Evangelio y siempre alimentemos a aquellos que tienen necesidad. Acuérdate que Cristo dijo que en aquel tiempo muchos le dirán: ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos con sed? Y él dijo: por cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñines, a mí tampoco lo hicisteis. Sabes que el Evangelio y las misiones y todo lo que hagamos tiene que ir acompañado con esa obra social que es tan importante de cubrir al que tenga necesidad. Así que Dios te bendiga. Este es el pastor Juan Carlos